Bueno, hoy vamos a trabajar con probabilidades. Para hacerlo de manera más práctica, voy a usar una tabla de contingencia, como están viendo, o tabla de doble entrada, el cual tenemos una gran caja, vamos a decir así, con 680 fichas que están clasificadas por diferentes colores y dos pequeñas cajas, digamos, donde se contienen esas fichas, una caja M y otra caja L. Esos nombres y esas letras las vamos a trabajar como si fueran eventos. Decimos que probabilidades es la posibilidad de la ocurrencia de algo específico que se llama suceso o evento. Ese suceso o ese evento tiene una probabilidad y es un valor que está entre 0 y 1. Puede valer 0 una probabilidad hasta puede valer 1, es decir, 100% probable. Siempre va a ser un valor comprendido entre 0 y 1, después lo multiplicamos por 100 a ese valor para convertir la probabilidad en un porcentaje. Acá tenemos, por ejemplo, esta gran caja de fichas de 680 y si yo quiero calcular la probabilidad de elegir al azar una ficha y que sea de la caja M, vamos a plantearlo así. La probabilidad que se me dé M, es decir, alguna ficha que pertenece a la caja M. Entonces esto es 280 dividido en 680, que es el total general de mi caja. Eso me da 0,41, es decir, un 41% de probabilidad. ¿Sí? También podemos trabajar con los colores de las fichas. Podemos decir cuál es la probabilidad, por ejemplo, que se me dé una ficha de color amarillo. Entonces esto va a ser el total de fichas amarillas que yo tengo en esta caja grande, que son 365. De esas 365, ¿cuál es la probabilidad? La tengo que dividir siempre por el total general. Esa probabilidad es de 0,536. Entonces yo, para llevarlo a un valor entero de porcentaje, puedo decir que, bueno, como esto es un 6, este 3 pasa a ser un 4. Entonces esto es un 54% probable, ¿sí?, de que eso ocurra. ¿Qué significa? Que cada 100 veces que yo haga el experimento, hasta 54 veces te puede salir que la ficha sea de color amarillo. Eso es la probabilidad. Después tenemos otros tipos de probabilidades, que son las probabilidades con intersecciones en una tabla de contingencia. Por ejemplo, tenemos la probabilidad de elegir una ficha de manera aleatoria en esta caja grande de 680 y decir que cuál es la probabilidad que sea una ficha de la caja L y que sea de color verde. Es decir, se plantea así, que sea de la caja L y se simboliza con una intersección que sea de color verde. Es decir, que cuando yo saque una ficha se tienen que cumplir a dos eventos al mismo tiempo, que sea de color verde y a su vez pertenezca a la caja L. ¿Cuántas fichas son las que coinciden con esa condición? Que sean de la caja L y verdes. Son estas 115. ¿Sí? Entonces 115 lo vamos a dividir por el total general, que son 680, y eso nos va a dar 0,169, que si lo redondeamos a valores enteros sería un 17% probable. ¿Sí? Esas son las intersecciones, en donde yo puedo ir directamente donde se cruzan los eventos y hacer la división de ese valor por el total general de mi caja. Vamos a trabajar ahora con probabilidades que corresponden a uniones de eventos. Por ejemplo, yo digo cuál es la probabilidad que al elegir al azar de la caja de 680 fichas, yo encuentre una ficha que sea de color rojo o se la simboliza con una unión de la caja L. ¿Qué significa esto o cómo se lo interpreta? Acá vamos a resolver esa unión de eventos con el teorema de la suma. ¿Qué dice el teorema de la suma? Que es la probabilidad de la suma de los eventos tomados por separado, la probabilidad que se me dé una ficha roja más la probabilidad que sea una ficha de la caja L, pero le voy a restar ¿qué cosa? La intersección que yo voy a tener de esos dos eventos, de rojo con la caja L. Vamos a resolverlo. ¿Cuál es la probabilidad que sea de rojo solamente? Entonces tengo que ver acá cuántos rojos tengo. Serían 125 y lo divido por el total general. ¿Sí? Le voy a sumar la probabilidad de caja L solamente, que son 400, dividido en 680, y le voy
a restar, sí o sí, ¿qué cosa? La intersección que tengo entre ellos. ¿Cuál es la intersección que tengo entre rojo y la caja L? 80. Ahí se encuentra el cruce o la intersección. Entonces también le voy a restar la intersección, ¿sí? Acá es simple y sencillo. Directamente vamos a sacar factor común, 680, y operamos los numeradores como dice ahí, ¿sí? Eso me va a dar 445, que dividido en 680 nos da 0,65, que es un 65% probable de que eso suceda. ¿Estamos? Vamos a trabajar ahora lo que son las probabilidades condicionales. ¿Qué es una probabilidad condicional? Una probabilidad condicional es cuando yo ya tengo una información previa, algo sucedió, un suceso pasó previamente, y entonces vamos a trabajar con con un planteo diferente del que venimos viendo. ¿Sí? Entonces yo ya tengo información de algo que sucedió. Entonces vamos a plantearlo así. Por ejemplo, yo al elegir al azar, me doy cuenta de que la ficha es de color amarillo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Lo que se pregunta es cuál es la probabilidad de que pertenezca a la caja L, por ejemplo. Entonces, la probabilidad de que, habiéndose dado de que la caja es de color, la ficha es de color amarillo, ¿cuál es la probabilidad que esta ficha de color amarillo que yo saqué de acá sea una ficha que pertenezca a la caja L? ¿Sí? Esto se resuelve por definición, o los autores dicen que es la probabilidad conjunta dividida en una probabilidad marginal. La probabilidad conjunta va a ser la probabilidad de que de la intersección que va a haber entre estos dos eventos, ¿sí? Caja L con ficha amarilla, dividido en la probabilidad de lo que se dio. A vos se te dio cuando sacaste la información, sacaste la ficha de manera aleatoria, sabes que es amarilla, entonces se divide por la probabilidad de lo que se te dio. Es decir, en este caso del ejemplo, se te dio ficha amarilla. ¿Cómo sigue? Simple y sencillo. Vamos a trabajar sobre la intersección que hay entre caja L y amarillo. Caja L y amarillo son 205, ¿sí? Entonces tengo una probabilidad en este numerador que es 205 dividido en 680. Y la probabilidad del denominador de esta fracción es otra probabilidad, que es la probabilidad de lo que se te dio, que es A. 365 también dividido en 680. No nos vamos a complicar, acá vamos a hacer producto de los extremos por los productos de los medios. Nos va a quedar 205 por 680 y lo vamos a dividir entre 680 por 365. ¿Está? Vemos que acá es una fracción, hay productos, entonces acá puedo simplificar. Entonces esto nos queda 205 dividido en 365. ¿Estamos? Entonces ahí nos da un valor de 0,56 la probabilidad. Después decimos que hay un 56% de probabilidad de que eso ocurra, que cuando yo elijo de manera aleatoria de este total de 680 fichas, yo ya sé que es amarilla la ficha que salió. Bueno, estoy buscando cuál es la probabilidad de que esta ficha amarilla pertenezca a la caja L. Entonces hasta acá hemos trabajado los tres tipos de probabilidades. Probabilidades marginales, que se llaman, ¿sí? Las probabilidades estas, simples y sencillas. Tenemos las probabilidades conjuntas, que tienen que ver con intersecciones. Tenemos las uniones de probabilidades, donde aplicamos el teorema de la suma. Y por último tenemos la probabilidad condicional, en donde se tiene una información previa y estamos buscando otra probabilidad. Bueno, espero haber sido claro y que hayan comprendido el tema. Muchas gracias.